¿Alguna vez te has ido sin decir adiós? ¿Has sentido que desaparecer era tu única forma de volver a respirar? Y si la retirada no fuera un signo de derrota, sino el primer acto de una nueva dignidad, vivimos en un mundo donde el silencio incomoda, donde la ausencia se interpreta como castigo y donde el que se marcha es visto como el culpable. Pero nadie habla del desgaste invisible del momento en que dar se vuelve carga, del punto en que quedarse significa seguir traicionándose a uno mismo. Este no es un video sobre ruptura, es un viaje hacia la verdad que muchos intuyen, pero pocos se atreven a vivir, la de desaparecer sin rencor, sin ruido, sin necesidad de explicaciones, porque simplemente ya no hay nada más que justificar. En las próximas secciones exploraremos un proceso profundo, a veces doloroso, pero transformador. Hablaremos de esa decisión silenciosa que nace cuando el alma ya no soporta más desorden emocional, del poder que emerge cuando dejas de ser espejo de otro y comienzas a verte con tus propios ojos, de la libertad que descubres cuando aprendes a estar solo sin mendigar presencia, y de la fuerza serena que nace cuando ya no necesitas ser entendido para sentirte completo. Este es un mensaje para quienes han dado demasiado, para quienes han callado por paz y han permanecido por miedo, pero también para quienes están listos para dejar de girar en torno a otros y comenzar por fin a girar en torno a sí mismos. Si estás aquí no es por casualidad, estás en el umbral de algo más profundo, y lo que viene a continuación no busca convencerte sino recordarte lo que en el fondo ya sabías, que desaparecer no fue el final, fue el principio. Cuando dar se convierte en carga, hay una fatiga que no se expresa con palabras, una especie de desgaste silencioso, que no se ve pero que se siente profundamente. No nace de un gran conflicto, ni de una discusión final. Nace más bien de una acumulación sutil y constante, la de dar y seguir dando, sin recibir nada verdaderamente significativo a cambio. Es el tipo de cansancio que aparece cuando uno se da cuenta de que está sosteniendo en soledad algo que se supone que debía ser compartido. Dar es una virtud. Los estoicos siempre exaltaron el valor del servicio, de la generosidad, de la disposición a ofrecer lo mejor de uno sin esperar recompensa. Marco Aurelio, incluso en medio de sus batallas interiores y responsabilidades imperiales, hablaba de vivir como si el bien de los demás también fuera parte del deber propio. Pero hay una línea delgada, muy delgada, entre dar por virtud y dar por necesidad. Y cuando esa línea se cruza sin conciencia, lo que antes parecía un acto noble se transforma en una forma refinada de autoabandono. No se trata de victimismo ni de buscar culpables. El estoicismo no busca que nos regodeemos en el dolor ni que culpemos a otros por nuestra decepción. Más bien, nos invita a detenernos, mirar con honestidad y preguntarnos desde qué lugar estamos dando. ¿Es este acto de entrega un reflejo de mi fuerza interior o un grito sutil pidiendo ser visto, querido, valorado? ¿Estoy sirviendo desde mi centro o mendigando desde mi carencia? Cuando uno da sin pausa en una relación desequilibrada, empieza a desdibujarse. Primero son pequeños gestos que pasan desapercibidos, una llamada que no se devuelve, una iniciativa que no es correspondida, una conversación que se vuelve monólogo. Luego vienen los compromisos asumidos en soledad, los silencios incómodos, la sensación de estar sosteniendo el vínculo con hilo dental. Y al final, sin saber cómo ni cuándo, uno despierta sintiéndose vacío, invisible o incluso culpable por necesitar lo que nunca fue dado. Es importante comprender que el verdadero amor, como la amistad sincera o cualquier relación humana significativa, requiere una reciprocidad natural. No hablamos de intercambio exacto ni de llevar cuentas, sino de un flujo equilibrado donde ambas partes estén dispuestas a nutrir el vínculo. Cuando ese equilibrio se rompe, se sostiene así por demasiado tiempo. El alma comienza a fatigarse, y esa fatiga, aunque muchas veces silenciosa, es profundamente corrosiva. Los estoicos enseñaban que la virtud
consiste en actuar conforme a la razón, no a las emociones pasajeras. Pero también nos advertían contra el autoengaño. No podemos llamar generosidad a lo que en el fondo es miedo a ser rechazados si dejamos de dar. No podemos disfrazar de fuerza lo que en verdad es una dificultad para poner límites y decir hasta aquí. A veces damos sin medida no porque seamos buenos, sino porque tememos que si dejamos de dar nos dejen de querer. Y ese es un terreno fértil para el agotamiento emocional más profundo. El problema no está en dar, sino en dar donde no hay tierra fértil, donde no hay atención ni gratitud ni deseo real de corresponder. Cuando uno insiste en entregar energía, cuidado y tiempo en un espacio que no los valora, tarde o temprano, empieza a marchitarse, no por maldad, sino por desgaste natural. El alma, como el cuerpo, también tiene límites, y cuando los cruzamos de manera constante, algo dentro de nosotros empieza a quebrarse. En ocasiones el cansancio no se nota de inmediato. Se manifiesta en una desconexión sutil. Uno ya no se siente entusiasmado ni inspirado. Las conversaciones se vuelven forzadas. Lo que antes era una entrega espontánea, ahora se convierte en una obligación que consume. Y poco a poco, el dar deja de ser una expresión de libertad para transformarse en una carga que aplasta. Aún así, muchas personas insisten. Siguen entregando. Siguen esperando que algo cambie, que el otro despierte, que el equilibrio llegue con el tiempo. Pero los estoicos dirían: esperar sin actuar es entregarle al azar lo que deberían hacer de tu virtud. Epicteto en sus enseñanzas insistía en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Dar desde la virtud depende de nosotros, pero ser correspondidos, valorados o amados, eso ya no está bajo nuestro control. Pretender que sí lo está es causa segura de sufrimiento. Por eso la sabiduría consiste en dar hasta donde nuestra alma se mantenga serena. Si el dar nos inquieta, nos agota o nos hace sentir menos, entonces no estamos dando desde la virtud, sino desde una herida abierta que aún no hemos sanado. El primer signo de este tipo de desequilibrio no suele ser el enojo, sino el cansancio. Un cansancio suave, persistente, que se cuela en los pequeños detalles del día a día. Y si no lo atendemos, se convierte en frustración y luego en resentimiento. El estoico auténtico no niega estas emociones, pero tampoco se deja gobernar por ellas. Las observa, las comprende y toma decisiones en consecuencia. No espera que el otro cambie, ni exige explicaciones. Simplemente deja de alimentar lo que ya no tiene sentido. Hay quienes creen que retirarse de una relación donde uno ha dado demasiado es un signo de debilidad, pero en realidad es un acto de profunda fuerza interior, porque no se trata de huir del otro, sino de regresar a uno mismo, y eso requiere coraje. Coraje para decir: no puedo seguir así, para romper con patrones aprendidos, para dejar de justificar lo injustificable. Coraje para dejar de traicionarte a ti, por sostener a quien nunca aprendió a sostenerte. Cuando el dar se vuelve carga, la vida te está hablando. Te está diciendo que hay algo que debes mirar con más honestidad, que tu energía no es infinita, que tu alma también merece cuidados, y que a veces la decisión más valiente no es seguir insistiendo, sino reconocer que ya lo has dado todo y que no hay más que dar. Desaparecer en este contexto no es un acto de venganza ni de frialdad. Es la consecuencia lógica de haber sido ignorado demasiado tiempo. Es la forma más silenciosa y firme de decir: yo también merezco paz. Y esa paz empieza cuando dejas de vaciarte para llenar a otros. Cuando comprendes que tu valor no depende de cuán útil seas para alguien más, sino de cuán fiel eres contigo mismo. El estoicismo no propone una vida sin vínculos, sino una vida donde los vínculos se construyan desde la libertad, no desde la necesidad. Y para llegar a ese nivel de libertad, a veces es necesario atravesar la incomodidad de la retirada, no como escape, sino como retorno, no para castigar, sino para curar, no para desaparecer del mundo, sino para reaparecer en tu vida. Así empieza el camino, con una simple pero poderosa toma de conciencia que tu dar tiene un límite
y que cuando se convierte en carga es señal de que algo esencial debe cambiar. No fuera, sino dentro de ti. Y esa conciencia es el verdadero inicio del desapego. El punto exacto donde dejas de esperar que el otro note tu esfuerzo y comienzas a notar tú mismo cuánto te estás exigiendo a cambio de migajas. Porque el alma no puede florecer donde no es regada. Y tú no has venido a esta vida a mendigar reconocimiento, sino a crecer en virtud. Entonces, cuando sientas ese agotamiento sutil, ese que no tiene nombre pero que pesa, no lo ignores. Obsérvalo, escúchalo, agradécele incluso, porque es el alma diciéndote que ya es hora de dejar de sostener lo que no te sostiene. Es la vida llamándote de vuelta a casa a ti mismo, ahí donde nunca tuviste que esforzarte para ser suficiente. Ahí donde el dar nace de la abundancia, no de la escasez. Ese es el lugar desde donde el verdadero estoico decide cuándo quedarse y cuándo, sin ruido, sin drama, sin culpa, simplemente desaparecer. El punto de ruptura invisible. No hay una escena dramática, no hay una pelea final, no hay palabras que griten hasta aquí llegué. No hay nada que el mundo externo pueda identificar como el momento exacto en que te rompiste. Pero tú lo sabes. Lo sentiste sin necesidad de palabras, sin testigos, sin testamentos emocionales. Fue algo íntimo, silencioso, pero definitivo. Y una vez que ocurre, no hay vuelta atrás. Ese punto de ruptura no se anuncia. Se gesta lentamente como el agua que horada la roca gota a gota. Nadie lo ve venir desde fuera. Quienes están alrededor pueden incluso pensar que todo sigue igual, que sigues presente, que sigues respondiendo, que sigues tolerando. Pero por dentro, algo se ha quebrado. Y lo más curioso es que esa ruptura no siempre duele. Lo que más bien se siente es una claridad fría, serena, como una luz que se enciende y ya no se apaga. Los estoicos nos enseñan que las grandes decisiones del alma no suelen venir acompañadas de fuegos artificiales. A menudo son actos silenciosos de lucidez interior. Y el punto de ruptura invisible es uno de ellos. No ocurre en la superficie, sino en las capas más profundas de tu ser. Es esa última gota, sí, pero no porque sea más pesada que las anteriores, sino porque cae justo cuando tu alma ya no puede contener más desorden emocional. El desorden del que hablamos no siempre es agresivo ni evidente. A veces se disfraza de indiferencia sutil, de ausencia emocional, de rutinas vacías, de gestos que se repiten sin sentido. Es una forma de desorden silenciosa pero constante que descoloca tu equilibrio interior. Y tú, con tal de no perder lo poco que aún queda, haces el esfuerzo de normalizarlo, hasta que ya no puedes más, hasta que el alma que siempre supo la verdad toma el control. Ese instante en que decides, aunque no digas nada, aunque aún sigas allí físicamente, que ya no puedes continuar igual, es el momento más poderoso que puedes experimentar, porque no nace del enojo ni del deseo de venganza, sino del reconocimiento íntimo de que necesitas otro tipo de orden. Uno que no te exija renunciar a ti para sostener lo que ya no se sostiene. No hay gritos, pero hay renuncias internas. Renuncias a seguir justificando lo injustificable, a seguir esperando lo que nunca llegó, a seguir siendo quien sostiene la historia, mientras el otro simplemente habita en ella. Y cuando esas renuncias se acumulan, dan paso a una certeza tranquila, la de que ya no puedes volver atrás porque volver sería traicionarte. Ese punto de quiebre no siempre implica una acción inmediata. A veces, sigues un tiempo más en el mismo lugar cumpliendo las mismas rutinas, diciendo las mismas palabras. Pero algo ha cambiado. Y ese cambio es irreversible. Ya no deseas convencer, ni explicar, ni salvar. Solo deseas salir del laberinto sin herir ni herirte. Solo deseas paz. Para quien te observa desde afuera, nada parece haber cambiado. Pero tú sabes que todo ha cambiado. Porque cuando el alma cruza ese umbral invisible, la mirada ya no es la misma. Se vuelve más distante, más contemplativa, menos involucrada. No por frialdad, sino por protección, porque ya has dado demasiado,
y ahora necesitas recogerte como quien cierra una herida para que cicatrice sin más intervenciones. Lo más delicado de este punto de ruptura es que a veces tú mismo dudas de su legitimidad. Te preguntas si estás exagerando, si estás siendo débil, si deberías seguir intentando. Pero dentro de ti hay una voz que responde con firmeza. No es exageración, es límite. No es debilidad, es sabiduría. Y esa voz, cuando se hace oír, ya no admite interrupciones. La filosofía estoica no busca que huyas de lo incómodo, pero sí te invita a discernir, a distinguir entre lo que se puede transformar y lo que solo puede abandonarse. Y a veces ese discernimiento llega como un susurro claro en medio del caos. Esto ya no te construye, no necesitas más pruebas, ya lo has sentido, y sentirlo es suficiente. Muchas veces ese punto de quiebre invisible es el primer paso hacia la desaparición que realmente importa, la desaparición emocional. Empiezas a soltar por dentro mucho antes de irte por fuera. Ya no esperas ese mensaje, ni esa disculpa, ni ese gesto que redima lo que ya no tiene redención. Ya no estás, aunque todavía estés. Y en ese espacio silencioso en que comienzas a retirarte por dentro, algo en ti también comienza a reconstruirse. Porque cuando dejas de enfocar toda tu energía en sobrevivir en un entorno emocional que no te cuida, puedes empezar a enfocarla en ti, en lo que sientes, en lo que quieres, en lo que te mereces. El alma, cuando ha tolerado demasiado, comienza a pedir orden. No grita, no exige, pide, con una firmeza que no necesita dramatismo. Es una súplica serena que te dice: recupérame. Y si le haces caso, si le das espacio para reordenarse, verás que en el fondo no era ruptura, era renacimiento. Ese renacimiento empieza por reconocer todo lo que sostuviste en silencio, todo lo que callaste para mantener la paz, todo lo que diste para que el otro no se sintiera mal, todo lo que postergaste para no parecer egoísta. Y ahí comprendes que no fue una sola causa lo que te quebró, sino una acumulación de renuncias pequeñas que te alejaron de ti mismo. Quizás te preguntes si hiciste bien, si debiste haber hablado antes, si pudiste haberlo evitado. Pero el estoicismo no pierde energía en lamentos inútiles. No mira al pasado con nostalgia ni con ira, sino con aprendizaje. Lo que hiciste lo hiciste con la conciencia que tenías. Y hoy, gracias a ese quiebre invisible, tienes una nueva conciencia. Úsala. Este punto de ruptura no es una condena, es una bendición camuflada. Es el alma tocando fondo, no para hundirse, sino para impulsarse hacia la superficie. Es el momento exacto en que ya no puedes mentirte más, ni a ti, ni a nadie. Es cuando miras de frente lo que hay y lo que ya no hay, y decides que es momento de hacer espacio, dejar ir, limpiar, sanar. Pero ese momento tan interno, tan íntimo, no necesita proclamarse. No necesitas decirle a nadie: me rompí. No necesitas que lo comprendan ni que lo validen. Basta con que tú lo sepas. Porque cuando uno reconoce su propio límite, está dando el primer paso hacia la verdadera autonomía emocional. No siempre sabrás cómo actuar después de ese quiebre. A veces el cuerpo tarda en seguir a la mente. Pero lo importante ya ocurrió. Decidiste que mereces más, que mereces calma, que mereces relaciones donde dar no te vacíe, donde la palabra nosotros no signifique tu esfuerzo y su comodidad, donde el amor no se construya sobre tu silencio permanente. Y tal vez pase un tiempo antes de que tomes una decisión visible. Tal vez sigas unos días más o semanas fingiendo normalidad. Pero en el fondo ya empezaste a irte, ya estás en el umbral. Y el alma que es sabia irá guiando tus pasos hacia afuera, hacia arriba, hacia adentro. Los demás seguirán sin ver el momento exacto. No lo necesitan. No es su viaje. Es tuyo. Y como todo lo que es profundo, no necesita testigos. Basta con que tú sepas que en algún punto algo cambió para siempre. Que tu alma, después de tanto tiempo sosteniendo, finalmente dijo: hasta aquí. Y ese hasta aquí es la forma más pura de amor propio. No gritado, no exigido, no dramático, solo verdadero.
porque cuando el alma pide orden, no hay negociación posible. Solo queda obedecerla, honrarla y empezar el proceso más importante: volver a ti. Desaparecer sin ruido, sin reproche, sin explicaciones. No todo lo que termina hace ruido. No toda despedida necesita palabras. Hay salidas que no se anuncian, que no reclaman, que no buscan dramatismo ni reconocimiento. Son las más serenas y también las más definitivas. Desaparecer sin ruido, sin reproche, sin explicaciones, no es un gesto de frialdad ni una jugada de poder. Es ante todo un acto de claridad, de profunda, madura y silenciosa claridad. En un mundo donde el conflicto muchas veces se convierte en espectáculo, retirarse en silencio parece para algunos un signo de debilidad. Pero nada está más lejos de la verdad, porque hace falta una fortaleza extraordinaria para no reaccionar, para no defenderse, para no justificar una retirada. Se necesita templanza para no caer en el juego de las últimas palabras, de las explicaciones detalladas, de los reproches finales, que rara vez conducen a algo distinto que a más confusión. El alma, cuando realmente ha comprendido que algo ha llegado a su fin, ya no necesita convencer, ni al otro ni a sí misma. Solo necesita cerrar la puerta sin ruido, no por indiferencia, sino porque sabe que prolongar la conversación ya no aportará nada valioso. Ya no se trata de aclarar malentendidos, ni de pedir reconocimientos, ni siquiera de proteger la propia imagen. El alma madura ha llegado a un punto donde simplemente se retira, porque ya no encuentra sentido en seguir hablando. Desaparecer en este contexto no es huida ni manipulación, es liberación. No huyes de una situación difícil, ni buscas hacer daño con tu ausencia. Te alejas porque entiendes desde una perspectiva sobria y profundamente estoica que no hay nada más que explicar, que ya lo intentaste todo, desde el diálogo paciente hasta la presencia silenciosa, que tus palabras, incluso las más cuidadosas, no encontraron eco, y que seguir repitiéndolas sería como intentar llenar un recipiente sin fondo. El silencio, cuando nace de la comprensión y no del rencor, tiene una fuerza que transforma. No es un castigo, es una afirmación de límites, una declaración serena que dice: no necesito herirte para protegerme, no necesito gritar para salir, no necesito que me entiendas para que mi decisión sea válida. El estoico no se encierra en el silencio por orgullo, sino porque ha aprendido que hay conversaciones que solo sirven para prolongar el apego. ¿Y por qué no dar explicaciones? ¿Por qué no decirlo todo antes de irte? Porque a veces lo dicho ya no importa. Porque a veces el otro no escucha lo que dices, sino lo que quiere entender. Porque en el fondo quien realmente se interesaba en comprenderte ya te habría escuchado mucho antes. Y quien nunca te prestó atención tampoco lo hará en tu último intento. Es en ese punto donde el sabio se retira sin ruido, no por resignación sino por lucidez. Tampoco hace falta reproche. El reproche es una forma de pedir. Y tú ya no estás pidiendo. No estás esperando que el otro reconozca su parte, que se arrepienta, que se dé cuenta. Ya soltaste esa necesidad, porque comprendiste que nadie cambia porque tú se lo señales, ni porque tú desaparezcas esperando una reacción. El verdadero cambio solo ocurre cuando nace dentro de cada uno sin presión externa. Y tú ya entendiste que no te corresponde esperar ese momento en los demás. Desaparecer sin reproches es también una muestra de amor propio. Es reconocer que tus emociones no necesitan ser validadas por el otro para que sean reales. Es comprender que la paz que ahora buscas no depende de una disculpa ni de una explicación que probablemente nunca llegará. El reproche es un lazo que te sigue atando. El silencio, en cambio, es la tijera que corta con elegancia lo que ya estaba roto. Pero lo más difícil, sin duda, es desaparecer sin ruido, porque el ego quiere tener la última palabra. Quiere dejar claro que tú eras el que tenía razón. Quiere incluso provocar en el otro una reacción que sufra, que se arrepienta, que te extrañe. Pero ahí es donde entra la disciplina emocional. Ahí es donde entra el entrenamiento estoico. Aprender a no necesitar el último golpe, la última mirada, la última validación.
Saber que tu salida es suficiente en sí misma, sin teatro, sin cierre dramático, sin audiencia. Marco Aurelio lo decía con una sencillez poderosa: elige no ser herido, y no lo serás. Desaparecer sin ruido es elegir no volver a abrir una herida que ya sangró demasiado. Es retirarte con la dignidad intacta. Es honrarte, no por lo que el otro fue incapaz de darte, sino por lo que tú has decidido, ya no seguir perdiendo tu paz, tu energía, tu claridad. Algunos, al notar tu ausencia, se preguntarán por qué te fuiste sin decir nada. Pero tú sabes que sí dijiste. Dijiste en cada silencio no escuchado, en cada intento ignorado, en cada conversación vacía, en cada gesto no correspondido. Tu desaparición no es un misterio, es la consecuencia lógica de una presencia que nunca fue plenamente recibida. Y cuando lo entiendes así, desapareces no desde el resentimiento, sino desde la serenidad. Te vas sin cerrar la puerta de golpe. La cierras con cuidado, casi con gratitud. Porque a pesar del dolor o de la frustración, sabes que lo vivido también fue necesario para llegar a este punto, a este estado de madurez, donde ya no buscas convencer sino comprender, donde ya no buscas ser entendido sino ser fiel a tu verdad. Este tipo de retirada no tiene grandes efectos inmediatos, no genera escándalo, no busca revancha, pero a largo plazo deja una huella indeleble, no por lo que hiciste, sino por todo lo que decidiste no hacer. No dijiste palabras hirientes, no creaste escenas, no suplicaste, solo te fuiste. Y esa es la señal más clara de que ya no estás donde antes estuviste. También puede ocurrir que tu partida no tenga reacción alguna, que el otro continúe como si nada. Y eso, lejos de doler, debe servirte de confirmación. Porque quien no reacciona ante tu ausencia probablemente nunca valoró del todo tu presencia. Y no hay mayor liberación que comprobar sin necesidad de pruebas que te marchaste del lugar correcto. Desaparecer así en silencio, sin necesidad de cerrar círculos forzadamente, es confiar en que la vida se encargará de ordenar lo que tú ya no puedes ni debes ordenar. Es confiar en que tu energía estará mejor invertida en ti, en tus pasos, en tu reconstrucción, no en la eterna tarea de hacerte entender. ¿Es fácil? No. Requiere coraje. El tipo de coraje que no se ve, pero que se siente. El que no busca ser aplaudido, pero que cambia tu rumbo. El que nace no del orgullo, sino de la convicción íntima de que no estás aquí para insistir donde no floreces. Y así, cuando desapareces sin ruido, lo haces con elegancia interior. No te arrastras, no te desvistes emocionalmente, no dejas migas para que te sigan. Solo desapareces. Y en ese acto silencioso, recuperas algo que habías perdido: tu centro. Ese centro es el lugar donde ya no necesitas que los demás entiendan tu proceso, donde tus decisiones no buscan aprobación, donde tus pasos no responden al miedo sino a la claridad. Ese es el espacio interior que empiezas a habitar cuando eliges retirarte así, sin ruido, sin reproche, sin explicaciones. Porque quien realmente ha comprendido su valor no necesita ser escuchado para validar su silencio. Lo habita con firmeza, con gratitud, con certeza. Y desde ese silencio, paradójicamente, comienza a resonar algo mucho más profundo que cualquier palabra. Empieza a hablar tu dignidad, y eso ya no necesita traducción. El silencio que limpia más que ausencia, presencia interna. El silencio tiene una reputación ambigua. Para algunos, es sinónimo de vacío, de distancia, de indiferencia. Para otros, es incómodo, una amenaza a la conexión, una pausa que incomoda más que una palabra maldicha. Pero para quien ha aprendido a caminar por los caminos del alma con calma y lucidez, el silencio es otra cosa. No es la ausencia de sonido, sino la presencia más profunda que uno puede habitar. Tras desaparecer sin reproches, sin discursos y sin la necesidad de dejar claro nada a nadie, lo que queda es ese espacio amplio, abierto, sereno. Y por momentos abrumador el silencio. Y es allí precisamente donde comienza una de las fases más esenciales de todo proceso de sanación emocional.
porque cuando calla el ruido externo, comienza a escucharse, por fin, lo que había sido silenciado dentro de ti. En ese primer tramo del silencio, la mente aún se aferra a los viejos reflejos. Recuerda conversaciones inconclusas, construye respuestas que ya no tienen destinatario, redacta mentalmente explicaciones que nadie pidió. Se trata de una forma de resistencia interna, una especie de eco que intenta rellenar el espacio recién creado por tu retirada. Pero si uno persiste, si uno decide habitar ese silencio sin huir algo mágico, empieza a ocurrir, se limpia la mente. El silencio como herramienta estoica no es solo contención, es purificación. No se trata de reprimir palabras, sino de permitir que emerjan otras más profundas, las que viven debajo del ruido cotidiano. Cuando dejas de hablar hacia afuera por fin, puedes empezar a hablar hacia adentro. Y ese diálogo, el más íntimo y olvidado, suele ser el más necesario. Nos pasamos la vida buscando ser escuchados por otros, pero rara vez nos damos el espacio para escucharnos a nosotros mismos. El silencio te devuelve ese derecho, no como un castigo por retirarte, sino como una bendición. Porque cuando ya no tienes a nadie a quien justificarle tus emociones, ni a quien explicarle tus decisiones, el único diálogo que sobrevive es el que mantienes contigo. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo interior. En esa conversación contigo mismo, afloran verdades que quizás habías postergado. Reconoces lo que realmente te dolió, lo que callaste por miedo al conflicto, lo que sostuviste por miedo a quedarte solo. Reconoces también las veces que te fallaste, que cediste, cuando sabías que no debías, que te conformaste cuando merecías más. Pero lo haces sin culpa, porque el silencio, cuando es honesto, no juzga, solo revela. Esa revelación no es inmediata. Como toda purificación profunda, requiere paciencia. Primero llega la incomodidad, no saber qué hacer con tanto espacio, con tanto tiempo, con tanto pensamiento suelto. Pero con el pasar de los días, si te mantienes en ese silencio fértil, empiezas a distinguir entre el ruido mental y la verdadera voz interior. Descubres que muchas ideas que antes creías tuyas eran ecos de otras voces, la del otro, la de la costumbre, la del miedo. Y lo que queda es lo esencial, tú. El silencio bien vivido no te aísla del mundo. Al contrario, te conecta con él desde un lugar más auténtico. Porque cuando te limpias del deseo de agradar, de explicar, de demostrar lo que queda, es una presencia más genuina. Estás contigo sin máscaras, sin estrategias, sin defensas. Y desde ahí, puedes volver a mirar al mundo con otros ojos. Es importante entender que el silencio que limpia no es pasivo. No se trata de encerrarse ni de desconectarse. Es un silencio activo, voluntario, dirigido hacia la comprensión. En lugar de seguir buscando fuera lo que te falta, empiezas a preguntarte qué partes de ti habías descuidado por estar tan enfocado en sostener al otro. Porque a menudo, cuando damos demasiado hacia afuera, dejamos de nutrirnos por dentro. En esa introspección silenciosa, te das cuenta de que muchas de las palabras que tanto esperabas del otro, perdón, reconocimiento, valoración, son palabras que tú mismo te debes. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas del silencio. La palabra que más sana no es la que el otro te diga, sino la que tú te digas a ti mismo. Porque la verdadera herida no es que no te hayan valorado, sino que tú llegaste a creer que no eras valioso sin esa validación. El silencio, cuando se vive con conciencia, es una forma de volver a recordarte lo que olvidaste, que eres suficiente, que no necesitas una historia interminable para justificar tu decisión, que no debes construir una narrativa heroica de tu dolor para sentirte digno, que el hecho de que hayas elegido retirarte en paz ya es prueba de que estás aprendiendo a vivir desde la dignidad. Al principio puede que sientas que el silencio te aleja, que te desconecta, que te vuelve invisible, pero con el tiempo, si sabes sostenerlo, te das cuenta de que el silencio te vuelve visible ante ti mismo, que en el bullicio de la vida diaria te habías extraviado, confundido entre exigencias externas, necesidades ajenas y tus propios miedos.
y que este espacio, este intervalo, este vacío aparente, en realidad es un retorno. Ese retorno no tiene forma ni exigencia. No es un proceso con tiempos definidos. Algunos días te sentirás fuerte, otros vulnerable. Algunos momentos querrás volver a hablar, escribir, explicarte. Otros solo querrás seguir en silencio. Todo está bien. Lo importante no es cuán rápido sanes, sino cuán presente estés en el proceso. Porque esa presencia, junto contigo mismo, con tu dolor, con tu aprendizaje, es la que realmente transforma. La cultura en la que vivimos nos enseña a llenar cada vacío, a responder cada mensaje, a hablar aunque no tengamos nada que decir, a explicar hasta lo inexplicable. Pero el estoicismo ofrece otra vía, la del silencio, que observa, que contempla, que no se apresura. La del silencio que no necesita ganar discusiones, sino ganar claridad. La del silencio que, lejos de ser pasividad, es una forma activa de recuperar el poder sobre uno mismo. Y es en ese silencio donde muchas veces ocurren los verdaderos cambios. No cuando el otro se disculpa, no cuando se dan cuenta de lo que perdieron, sino cuando tú, sin buscar venganza ni reconocimiento, comprendes que tu paz vale más que cualquier cierre narrativo. Que el ciclo no se cierra con palabras del otro, sino con una decisión tuya seguir adelante. Al final, el silencio que limpia no es ausencia. Es una presencia interna tan completa, tan honesta, que no necesita adornarse con explicaciones. Es el espacio donde por fin puedes respirar sin sentirte juzgado, donde puedes mirar hacia adentro sin miedo a lo que encuentres, donde puedes darte cuenta de que después de todo lo vivido, aún estás aquí y aún puedes reconstruirte. Porque si algo queda claro en este camino es que no hay palabra más poderosa que la que nace del silencio consciente. Esa que no busca convencer, ni defender, ni impresionar. Esa que solo se dice hacia adentro y que tiene el poder de devolverte a casa. A ese lugar donde no necesitas demostrar nada, porque por fin has entendido que tu valía no está en lo que dices, sino en lo que en silencio has aprendido a ser. La soledad elegida, cuna de fortaleza estoica. Hay una soledad que pesa, que oprime, que se arrastra como una ausencia impuesta. Y hay otra muy distinta, que no se sufre sino que se elige. Una soledad fértil, serena, que no nace del abandono sino de la elección consciente de retirarse del ruido, del apego, de las expectativas ajenas. Esa es la soledad estoica, un espacio voluntario donde uno deja de buscar fuera lo que solo puede consolidarse dentro. Durante mucho tiempo aprendimos a temer a la soledad. Se nos enseñó que estar solos era sinónimo de carencia, de fracaso afectivo, de incompletitud. Pero quien ha recorrido el camino de desapego con honestidad, sabe que hay un punto en el que estar solo ya no se percibe como pérdida, sino como libertad. Como una habitación en la que por fin puedes respirar a tu propio ritmo, sin máscaras, sin defensas, sin la necesidad constante de ser visto. No hablamos aquí de la soledad del aislamiento emocional, ni de la amargura del resentido que se aleja del mundo. Hablamos de una soledad elegida con conciencia desde un acto de autoafirmación y autocuidado. Es la que nace cuando decides dejar de perseguir vínculos que te agotan, cuando renuncias a la necesidad de encajar, donde no hay lugar para tu esencia. Es la soledad que no huye, sino que se detiene, que no reacciona, sino que contempla. Marco Aurelio lo expresó con una claridad atemporal. La tranquilidad está en el alma que se basta a sí misma. Y no se refería a un alma cerrada o egoísta, sino a una que ha aprendido a vivir desde adentro hacia afuera, no al revés. Una que no necesita ser completada porque ya se reconoce entera. Una que ha comprendido que el verdadero equilibrio no se logra coleccionando afectos, sino cultivando la relación más duradera y esencial de todas, la relación contigo mismo. Estar solo, entonces, no es estar incompleto, es estar completo sin adornos. Es reconocerte sin los espejos deformados de las expectativas ajenas. Es mirar tu reflejo sin el filtro de lo que otros piensan que deberías ser. Es sentarte contigo mismo y descubrir que no eres un espacio vacío que necesita ser llenado, sino un terreno fértil
esperando ser habitado con presencia. Quien se atreve a entrar en esa soledad fértil, comienza a descubrir rincones internos que antes pasaban desapercibidos. Empieza a escuchar pensamientos que estaban silenciados por el bullicio emocional. Reconoce heridas que no cicatrizaban porque no había silencio suficiente para atenderlas. Pero también empieza a reencontrarse con su fuerza, con su propósito, con sus verdaderas prioridades. Porque cuando el alma se despoja de la necesidad de agradar o de acompañarse a toda costa, queda solo lo esencial. ¿Quién eres cuando no hay nadie que te aplauda? ¿Qué deseas cuando ya no estás condicionado por la mirada del otro? La soledad elegida permite responder esas preguntas con profundidad, no desde el ego, sino desde la introspección, desde esa honestidad radical que solo puede surgir cuando ya no estás actuando para nadie. Y lo más hermoso de todo es que en ese espacio de aparente vacío empiezas a construir algo mucho más valioso, tu autonomía emocional. Durante mucho tiempo puede que hayas mendigado compañía disfrazada de afecto. Tal vez aceptaste vínculos a medias solo para no sentirte solo. Tal vez confundiste presencia con amor, atención con cuidado, compañía con compatibilidad. Pero llega un momento, si has caminado lo suficiente hacia adentro, en que ya no estás dispuesto a conformarte con migajas, porque has probado el sabor de estar contigo y te ha bastado. Esa basta es revolucionaria. Es la clave que rompe el ciclo del apego, de la dependencia, de la necesidad constante de ser validado desde afuera. Es la señal más clara de que estás aprendiendo a vivir como un verdadero estoico, sin necesitar lo que no puedes controlar, sin esperar lo que no depende de ti, sin temer lo que no puedes evitar. Porque la soledad en ese punto deja de ser un estado indeseado y se convierte en una herramienta de claridad. No significa que dejes de desear compañía, significa que ya no te haces daño por obtenerla. No significa que renuncies al amor, significa que eliges relaciones desde la plenitud, no desde la carencia. No significa que te encierres en ti mismo, sino que dejas de perderte en los demás. Y esa diferencia lo cambia todo. El alma que se ha fortalecido en soledad no se endurece, se templa. No se vuelve inaccesible, se vuelve consciente. Y es precisamente esa consciencia la que transforma tu manera de vincularte. Ya no te unes por necesidad, sino por afinidad. Ya no buscas que el otro llene tus vacíos, sino que camine a tu lado con su propia plenitud. Ya no te apegas a la promesa de ser salvado, porque has aprendido a salvarte en tu silencio. Puede que en el camino experimentes momentos de nostalgia, de dudas, incluso de tentación de volver a lo conocido. Porque la soledad, aunque elegida, no siempre es cómoda. Te enfrenta a ti sin excusas, te muestra tus límites, te pone delante todo aquello que evitabas viendo hacia afuera. Pero si resistes esa primera incomodidad, si decides permanecer contigo el tiempo suficiente, descubrirás una paz que no se compara con ninguna compañía forzada. Y entonces desde ese lugar podrás volver a vincularte, pero desde otro punto. Ya no serás quien mendiga afecto, sino quien lo ofrece con libertad. Ya no entrarás en relaciones buscando completarte, sino deseando compartirte. Ya no permitirás que nadie ocupe espacios que tú mismo aprendiste a honrar, porque la soledad te enseñó a no vender barato lo que tanto te costó recuperar tu centro. Vivimos en una sociedad que sobrevalora la conexión externa y subestima la conexión interna, que aplaude la compañía constante y sospecha de quienes disfrutan de su propio silencio. Pero el estoicismo siempre ha enseñado lo contrario, no por desprecio al otro, sino por amor al equilibrio. Porque quien no sabe estar solo nunca sabrá estar bien acompañado. Porque quien teme a la soledad termina aceptando cualquier compañía, incluso la que lo destruye en silencio. Por eso cuando eliges la soledad con sabiduría, te conviertes en alguien difícil de manipular. Ya no reaccionas a la ausencia ajena como antes. Ya no imploras atención. Ya no suplicas explicaciones. Porque tú mismo has llenado ese espacio con presencia. Y eso no tiene precio. La soledad entonces se convierte en tu refugio, en tu escuela, en tu casa. No como un exilio, sino como una elección.
Un lugar donde repones energía, donde reorganizas tu vida, donde entiendes que la paz no se negocia, que tu tiempo es sagrado y que tu valor no depende de cuántos te rodeen, sino de cuán en paz estás contigo mismo. Y desde esa paz, desde esa completitud sin adornos, se construye la verdadera fortaleza estoica. Una fortaleza sin gritos, sin muros, sin demostraciones. Una fortaleza silenciosa, profunda, invulnerable al abandono, porque ha dejado de temerlo. Una fortaleza que no necesita protegerse del mundo, porque ya ha dejado de necesitar que el mundo lo sostenga. Así, en la soledad elegida se gesta el alma fuerte. No la que no siente, sino la que ha aprendido a sentir sin quebrarse. No la que no necesita a nadie, sino la que ya no necesita perderse en nadie. Y ese sin duda es uno de los mayores logros del viaje interior, aprender a estar solo, sin estar vacío. Aprender a habitarte, sin pedir permiso. Aprender a bastarte, y aún así, elegir amar. Desde la libertad, desde la virtud, desde ti. El otro ya no es tu espejo. Hay una liberación sutil, profunda y transformadora que llega en silencio como casi todo lo que verdaderamente cambia la vida. Es el momento exacto y silencioso en el que dejas de mirar al otro como si fuera tu espejo. No porque dejes de ver, sino porque finalmente entiendes que esa imagen que creías reflejo nunca fue completa, ni justa, ni verdadera. Fue una proyección, una construcción frágil e inexacta de tu propia valía, y ya no necesitas sostenerla más. Durante mucho tiempo, de forma casi imperceptible, fuimos enseñados a medirnos a través de las respuestas de los demás. Nos dijeron, sin decirlo, que si alguien nos trata bien es porque lo merecemos, y si nos ignora, es porque algo estamos haciendo mal. Aprendimos a buscar en el exterior lo que debía construirse desde dentro: aceptación, reconocimiento, validación. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra imagen en función del trato que recibíamos. Pero llega un punto, si has caminado lo suficiente hacia la lucidez interior, en que ya no puedes seguir permitiendo que tu valor esté atado al nivel de conciencia emocional del otro. Comprendes que no eres menos porque alguien no te valoró, así como no eres más cuando alguien te idealiza. Entiendes que el trato que recibes habla más del mundo interno de quien te lo ofrece que de tu verdadera esencia. Y que buscar validación en quien no supo verte con claridad es como pedir agua a una fuente seca. El error de definir tu valía por el trato que recibes es sutil pero devastador. Te convierte en rehén emocional de las acciones ajenas. Te ata a la lógica del si me responde valgo, si me ignora no. Y en ese vaivén pierdes el eje. Empiezas a hacer más de lo que deberías, a tolerar más de lo que puedes, a callar más de lo que sientes. Todo por la esperanza de que el otro cambie de percepción, de que un día finalmente te vea, te elija, te valide. Pero la realidad a menudo es más simple, más dura. Que eso si no supieron verte cuando estabas presente, y dispuesto tampoco sabrán verte cuando les implores atención. No es una cuestión de esfuerzo, es de conciencia. Y no depende de ti. El desapego entonces no es una reacción de frialdad. No es desinterés ni orgullo herido. Es una decisión lúcida de dejar de entregarle a otro el poder de definir quién eres. Es la renuncia tranquila a una batalla que ya no te pertenece. Es aceptar que tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valor, ni para interpretar un papel a cambio de afecto. Estás aquí para habitar tu verdad con dignidad. Y si alguien no sabe reconocerla, no por eso deja de ser verdad. Al dejar de buscar validación en quien no supo verte, algo dentro de ti se reordena. El foco cambia. Ya no vives a la espera de una respuesta, de un mensaje, de un gesto. Ya no dependes del estado emocional de otro para sentirte bien contigo mismo. Recuperas el timón de tu vida interior. Y en ese acto de retorno empiezas a recordar lo que olvidaste mientras te esforzabas por ser suficiente para los demás, que tú ya eras suficiente. Siempre lo fuiste. Muchos confunden esta distancia con indiferencia.
pero no lo es. No estás desconectado del otro, estás reconectado contigo. Lo que antes buscabas fuera ahora empieza a emerger dentro. Lo que antes te urgía a demostrar ahora se convierte en un espacio de serenidad. Porque quien ha aprendido a mirarse desde dentro ya no se inquieta tanto por lo que el otro ve o no ve. No desapareces para ser extrañado. Esa nunca fue la intención. Desapareces porque ya no necesitas ser visto por quien siempre te miró desde una distorsión. Porque comprendes que mendigar mirada es mendigar existencia. Y tú ya no estás dispuesto a hipotecar tu paz emocional por migajas de atención. El acto de desaparecer entonces no es un gesto de sombra sino de luz. No es para esconderte, sino para dejar de exponerte donde solo hay juicio o indiferencia. Este giro interno es uno de los momentos más poderosos del camino estoico, porque ya no necesitas demostrar nada, ni defenderte, ni justificar por qué te alejaste. Has entendido que no todo alejamiento necesita explicación y que no todo vínculo que duele merece ser rescatado. A veces, simplemente se cae por su propio peso, porque tú ya no estás sosteniéndolo desde la necesidad. El alma que deja de buscar validación en el otro empieza a validarse desde la presencia, desde sus acciones congruentes, desde la coherencia entre lo que siente y lo que elige, desde la fidelidad a su propia conciencia. Ya no depende de ser comprendido, ni aceptado, ni aplaudido, solo de vivir en paz consigo mismo. Y esa libertad interior, cuando se conquista, no se cambia por nada. A veces esa decisión genera desconcierto en los demás. No entienden por qué ya no estás disponible, por qué dejaste de insistir, por qué ya no te afecta lo que antes te hería. Lo interpretan como frialdad o como indiferencia cuando en realidad es claridad, porque has comprendido algo que transforma tu manera de vivir, que no necesitas que el otro cambie su percepción de ti para sentirte digno. Solo necesitas mantenerte fiel a tu proceso. El desapego sano no es desamor, es amor propio, es amor consciente, es la renuncia al sufrimiento innecesario, es elegir el respeto antes que la necesidad, la paz antes que la urgencia, la verdad antes que el deseo. Y eso, aunque duela al principio, termina siendo liberador, porque te devuelve el poder que habías entregado. Es posible que aún recuerdes momentos de espera, de confusión, de querer hacerte entender, pero también recordarás el alivio que llegó cuando dejaste de intentarlo, cuando soltaste la necesidad de ser visto, elegido, reconocido, y empezaste a verte tú, a elegirte tú, a reconocerte tú. En ese giro silencioso todo cambió. Ya no necesitas pruebas externas. No estás pendiente de si el otro te extraña, si se arrepiente, si finalmente se da cuenta. No porque no te importe nada, sino porque por fin te importa más tu paz. No porque ya no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin desbordarte. No porque te hayas endurecido, sino porque te has fortalecido. La ausencia de necesidad crea espacio, y en ese espacio florece una nueva forma de habitarte, más serena, más firme, más tuya. Comprendes que no es tu trabajo enseñarle a nadie cómo debería tratarte. Es tu responsabilidad alejarte de donde no hay reciprocidad. Y cuando lo haces, no desde la herida, sino desde la madurez, todo cobra sentido. Desaparecer entonces no es una estrategia, es una consecuencia. No es un acto para causar efecto en el otro, sino una decisión que nace del reconocimiento profundo de que tú mereces más. No por capricho, no por orgullo, sino porque has dejado de vivir a través de reflejos que no te representan. Has roto el espejo, y ahora caminas viendo directamente, sin distorsiones, quién eres realmente. Y eso, como bien sabían los antiguos estoicos, no tiene precio. Porque quien ya no necesita ser visto es libre, porque quien ya no mide su valor por el otro es invencible, y porque quien deja de buscar validación donde no la hubo, por fin puede descansar en el lugar más seguro de todos dentro de sí.
La trampa del retorno. ¿Por qué no debes volver? Después de haber tomado la difícil decisión de retirarte después del silencio de la soledad fértil, del proceso interior que te llevó a reencontrarte contigo mismo, aparece como una sombra inesperada, una voz tenue pero insistente que susurra. Y si vuelves, no es un grito ni una urgencia evidente. Es más sutil, más engañosa. Se presenta con formas amables, casi dulces, la idea de que tal vez ahora todo sea diferente, de que esta vez sí podría funcionar, de que el otro ha cambiado. Es la trampa del retorno. Y si no estás atento, puede llevarte de vuelta al mismo lugar del que tanto te costó salir. No hay nada más humano que dudar. La mente es experta en confundir nostalgia con oportunidad, en pintar el pasado con colores suaves, atenuar lo que dolió y destacar lo poco que fue amable. Pero la sabiduría no está en evitar esas dudas, sino en saber interpretarlas. Porque si bien el corazón puede extrañar y la memoria puede idealizar lo vivido, lo realmente vivido no miente. La experiencia es tu mejor maestra, y si sabes leerla con claridad, sabrás que volver atrás casi nunca es volver a algo nuevo, sino regresar a la versión antigua de ti mismo, esa que una vez aceptó menos de lo que merecía. Una de las trampas más comunes del retorno es la seducción de las promesas. Cuando el otro nota tu ausencia, es probable que surjan palabras que antes nunca se dijeron. He cambiado. Ahora entiendo. No supe valorarte, pero aprendí. Y aunque estas frases pueden estar cargadas de buenas intenciones, lo que importa no es lo que se promete, sino lo que se demuestra en el tiempo. Una disculpa no es garantía de transformación, y si regresas demasiado pronto, sin que haya evidencia real de cambio, y más importante aún, sin haber tú consolidado tu propio proceso, no volverás a una nueva relación, sino al mismo ciclo con una nueva decoración. El problema no está en la buena voluntad del otro. El problema está en lo que tú estás dispuesto a creer para no enfrentarte al vacío. Porque muchas veces no se vuelve por amor, sino por miedo. Miedo a la incertidumbre, a la soledad, a empezar de nuevo. Pero el miedo nunca ha sido buen consejero. El miedo confunde consuelo con amor, costumbre con destino, y lo conocido con lo que conviene. Y lo que más teme el miedo es la libertad, porque la libertad exige responsabilidad y sobre todo renuncia. Renunciar a las ilusiones que nos atan al pasado, a las fantasías que creamos, para no sentir la incomodidad del presente. Volver atrás en ese contexto es posponer lo inevitable, volver a perderte en el otro, volver a dejar de escucharte para priorizar las expectativas ajenas, volver a callar para que haya paz, volver a negociar tus límites para evitar conflictos, y lo más doloroso de todo, volver a traicionarte, pero esta vez sabiendo que lo estás haciendo, porque ya no puedes decir que no lo sabías, porque ya viviste lo que era estar ahí y ya conoces el precio, y porque cuando te fuiste lo hiciste desde una decisión que no nació de la rabia, sino de la claridad. Esa claridad es la que debes proteger con todo tu ser, porque no es fácil llegar a ella. Requirió silencio, desapego, noches en vela, momentos de duda profunda. Y ahora que la tienes, ahora que la has sentido como una brújula interna, no puedes permitir que la empañe la ansiedad de regresar a una zona conocida. El verdadero desafío no es irse, es mantenerse fuera, porque el alma que ha comenzado a sanar empieza a extrañar la vieja herida no por necesidad, sino por costumbre. Quizás te preguntes, ¿y si esta vez sí es diferente? ¿Y si el otro realmente cambió? ¿Y si yo estoy mejor preparado para manejarlo? Esas preguntas son legítimas, pero también son peligrosas si no se acompañan de una observación honesta, porque no se trata solo de si el otro cambió, sino de si tú estás dispuesto a volver a ser alguien que ya no encaja con la versión de ti que tanto te costó construir. ¿Estás dispuesto a reducirte para encajar donde ya no cabes? A sacrificar tu paz recién conquistada por una promesa que aún no ha pasado la prueba del tiempo. El estoicismo nos invita a la lucidez radical,
a ver las cosas no como quisiéramos que fueran, sino como son. Nos recuerda que no debemos desear que la realidad se ajuste a nuestros anhelos, sino que nuestros juicios se ajusten a la realidad. Y la realidad muchas veces es esta lo que te hizo daño. No siempre desaparece con un «lo siento». Lo que una vez te fracturó no se cura regresando a la misma herida, sino alejándote de ella hasta poder verla con la distancia que permite comprenderla sin que te duela. Volver atrás muchas veces es querer darle al otro una oportunidad que en realidad es una excusa para evitar darte a ti la oportunidad de algo nuevo. Porque lo nuevo asusta, porque lo incierto incomoda, porque reconstruirte fuera de esa historia implica mirar hacia adelante sin mapas conocidos. Pero es precisamente ahí donde está la verdadera transformación. Porque lo que mereces no es una versión maquillada del pasado, sino una versión profunda y diferente de ti mismo. Y si decides no volver, no necesitas justificarte. No necesitas hacer un listado de razones ni dar explicaciones que el otro tal vez nunca entenderá. Basta con que recuerdes lo que sentiste en silencio, lo que lloraste sin testigos, lo que callaste por tanto tiempo. Eso por sí solo valida tu decisión, porque nadie mejor que tú conoce el costo emocional de lo vivido, y nadie más que tú puede sostener con dignidad tu nueva integridad. El amor propio no siempre se expresa con afirmaciones bonitas. A veces se expresa con un no vuelvo, un no más, un ya no soy el mismo. Y aunque ese no duela, es el que marca el antes y el después. Es el que cierra la puerta que ya no necesita ser abierta y abre un camino que, aunque incierto, te pertenece de verdad. Habrá días de duda. Habrá momentos en los que extrañarás incluso lo que dolía porque era familiar. Pero también habrá nuevas sensaciones, una paz que no depende de nadie, una libertad que no teme al silencio, una alegría que no necesita ser validada. Y entonces sabrás que tomaste la decisión correcta. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dispuesto a cambiar tu esencia por la comodidad de lo conocido. Quien ya se fue no debe volver. No por rigidez, sino por amor, por respeto a su camino, por fidelidad a su evolución, porque si el otro realmente ha cambiado, encontrará también su camino. Pero no te corresponde a ti ser la prueba de ese cambio. Tú ya tienes otro viaje, otra dirección, otra vida. Y si algún día el destino vuelve a cruzar caminos, será desde otro lugar. Uno que no nace del dolor compartido, sino de la plenitud individual. Hasta entonces, sigue caminando. A veces con firmeza, a veces con pasos temblorosos, pero siempre hacia adelante, porque cada paso que das lejos de donde te perdiste es un paso más cerca de donde por fin puedes encontrarte. Y eso no se negocia. El juego emocional pierde sentido. Hay un momento del proceso de desapego en el que las cosas de pronto empiezan a perder el peso que antes tenían. Un mensaje que antes te hubiese perturbado ahora apenas te mueve. Un silencio que antes interpretabas como castigo ya no te duele. Un gesto de indiferencia que antes te activaba emocionalmente ahora apenas te roza. Y no porque hayas dejado de sentir, sino porque has dejado de jugar. Porque sin anunciarlo has salido de la arena emocional donde antes se disputaban batallas invisibles. Esa salida silenciosa y firme es uno de los logros más profundos de quien ha empezado a vivir desde la madurez interior. Quien desaparece de verdad no solo abandona el espacio físico o el contacto visible, abandona sobre todo el rol que antes asumía dentro de la dinámica emocional. Ya no eres la persona que necesita confirmar constantemente su valor en función de la reacción ajena. Ya no eres quien interpreta cada mirada o mensaje con ansiedad. Ya no estás atrapado en la lógica del «si hago esto tal vez consiga aquello», porque has comprendido que el juego emocional ese que se construye entre la manipulación sutil, los celos provocados, las ausencias calculadas o las palabras ambiguas, solo funciona si alguien está dispuesto a seguir jugando. Y tú simplemente ya no lo estás. Es un punto de inflexión.
No lo marcas tú con un discurso ni el otro con un gesto. Lo marca tu interior, tu nueva manera de estar presente, punto, o de estar ausente. Desde la serenidad. La serenidad no como frialdad ni como desconexión, sino como expresión de una mente que ha elegido observar en vez de reaccionar. Porque el estoico no entra en la batalla emocional buscando vencer, sino que se mantiene fuera de ella, para no ser vencido por sus propias pasiones. Lo que antes parecía provocación, ahora se revela como vacío. Lo que antes te urgía responder, ahora te deja indiferente, no por desinterés, sino por lucidez. Has dejado de tomarte todo como algo personal. Has comprendido que muchas de las actitudes del otro no eran reflejo de tu valor, sino de su propio estado interior. Que el juego de seducción y rechazo no era una danza entre iguales, sino un intento del otro por controlar una narrativa. Y que tú, mientras más reaccionabas, más atrapado estabas en ese guión. Salir del juego implica perder interés por la victoria. No porque no puedas ganarla, sino porque ya no tiene sentido para ti. El verdadero poder no está en dominar al otro, sino en no necesitar hacerlo. En no usar el silencio como castigo, ni la distancia como táctica, ni la cercanía como moneda de intercambio. Porque ya no necesitas demostrar nada. Has comprendido que todo intento de manipular o ser manipulado nace del miedo. Y tú ahora caminas desde otra raíz, la confianza en ti mismo. Esa confianza no es altisonante, no se expresa con grandes gestos ni con declaraciones tajantes. Se nota en lo que eliges no responder en las conversaciones a las que ya no regresas, en los conflictos que dejas pasar sin necesidad de imponer tu punto de vista. Se nota en tu manera de sostener el silencio sin que te consuma, en tu forma de aceptar lo que el otro hace sin necesitar corregirlo. Porque has dejado de querer cambiar al otro y también has dejado de permitir que el otro cambie tu centro. El drama pierde su eficacia cuando tú no lo alimentas. Las provocaciones pierden fuerza cuando no reciben reacción. El juego se cae cuando tú decides que ya no te divierte participar. No como una estrategia pasivo-agresiva, sino como una elección consciente de no invertir tu energía donde no hay reciprocidad emocional, donde no hay claridad, donde lo que se construye se hace desde la sombra, no desde la verdad. Y eso paradójicamente desconcierta al otro, porque quienes están acostumbrados a manejar relaciones desde la emoción desbordada, desde el control, la amenaza velada, el vaivén constante entre dar y quitar, no saben cómo actuar cuando el otro no reacciona, cuando el otro no entra en la lógica de te ignoro para que me busques, te ofrezco un poco para que quieras más, te provoco para ver si aún me importas. Pero tu nuevo centro no responde a esas lógicas. Tu nuevo centro se ha construido desde la paz. Y la paz, como el fuego sereno, lo transforma todo. Claro que no siempre es fácil sostenerse fuera del juego. Habrá momentos en los que sentirás el impulso de responder, de defenderte, de aclarar, de participar. Porque hay algo profundamente humano en querer ser comprendido. Pero si prestas atención verás que ese impulso viene del ego, no de tu alma, porque tu alma ya entendió que el valor no se negocia, que tu dignidad no necesita ser explicada, que lo que eres no depende de lo que el otro entienda, y desde ahí eliges callar, no para castigar, sino para proteger tu verdad. Cuando decides no entrar en el juego, recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas el espacio mental que antes estaba secuestrado por la necesidad de interpretar señales ambiguas, por la obsesión de descifrar intenciones, por el desgaste de vivir en un constante estado de alerta emocional. Recuperas también tu libertad de moverte sin miedo a perder porque ya no estás apostando en una mesa que no respeta tus fichas. Y entonces sucede algo hermoso. Comienzas a vivir desde ti y no desde la reacción al otro. En ese nuevo vivir hay más silencio, sí. Hay menos intensidad aparente también. Pero hay más verdad, más sencillez, más coherencia. Porque ya no buscas emociones que te sacudan, sino vínculos que te sostengan.
Ya no confundes intensidad con amor, ni conflicto con pasión, ni celos con cuidado. Has aprendido a diferenciar lo que alimenta tu alma de lo que solo estimula tu ego. Y en ese aprendizaje te haces cada vez más libre. Quizá el otro intente reactivarte. Quizá lance mensajes ambiguos, publique fotos diseñadas para provocarte, o busque conversaciones que en el fondo no llevan a ningún lugar nuevo. Pero tú ahora no te dejas llevar por la superficie. Observas, respiras y eliges no entrar. Porque sabes que participar es regresar al mismo ciclo del que tanto te costó salir. Y porque sabes también que a veces no responder es la forma más clara de decir ya no estoy disponible para este tipo de vínculo. Ese no estoy disponible no necesita ser declarado. Se nota en tu ausencia emocional, en tu paz, en tu estabilidad, en que ya no giras en torno al otro, sino en torno a tu propósito. Y eso se siente. El otro lo percibe. Y lo que antes le funcionaba, tu provocar, jugar, manipular, ahora simplemente rebota, porque tú has cambiado el terreno. Ya no es un campo de batalla, es un santuario interior. Salir del juego emocional no significa que dejes de sentir, significa que dejas de permitir que tus emociones sean dirigidas por la voluntad ajena. Significa que sientes pero eliges, que reconoces lo que pasa en ti, pero decides desde la razón, no desde el impulso, que te permites vivir desde un lugar más alto, no por superioridad, sino por comprensión. El mayor acto de poder es no necesitar demostrarlo. El verdadero dominio está en la renuncia al conflicto innecesario, en el abandono del deseo de tener la razón, en la humildad de no intervenir donde ya no hay nada que construir. Porque al final, no se trata de ganar, sino de no perderte a ti mismo en juegos que ya no te representan. Y si un día te preguntan por qué ya no respondes, por qué ya no participas, por qué ya no estás, puedes simplemente decir, porque encontré algo mejor que tener la última palabra, tener paz. Y esa paz, una vez conquistada, no se negocia, porque es el fruto de un trabajo interno profundo, silencioso y constante. Es la consecuencia natural de quien ya no necesita defender su valor, de quien ya no lucha por ser visto porque ha aprendido a verse, de quien ya no entra en la arena porque ha elegido otra forma de vivir, más alta, más serena, más libre, más suya. La tentación de explicar, resistir la necesidad de justificarte, uno de los impulsos más difíciles de resistir cuando has decidido desaparecer, es ese deseo persistente de explicar, de decir por qué, de dejar las cosas claras, de que el otro entienda. Hay algo profundamente humano y comprensible en esa necesidad de poner palabras a lo vivido, de cerrar ciclos con frases bien construidas, de terminar con un punto, y aparte que suene definitivo y elegante. Pero cuando ese impulso nace no de la serenidad, sino del deseo inconsciente de ser comprendido, respetado o valorado, entonces más que un acto de cierre, se convierte en una nueva forma de autoengaño. La mente racional, especialmente cuando ha estado involucrada en relaciones intensas o confusas, tiende a buscar el alivio inmediato que otorga el lenguaje. Quiere que el otro escuche, que reconozca, que reaccione. Quiere incluso tener la última palabra, no por venganza, sino para sentirse en control. Cree que si se explica bien todo se entenderá, que si argumenta con claridad se validará su salida. Pero la experiencia enseña algo distinto. No todo puede ni debe ser explicado, porque hay situaciones que no necesitan una narrativa sino una retirada. No merecen más discurso sino distancia. Explicar en muchos casos es una forma elegante de seguir buscando aprobación. Es volver a poner tu energía en el campo del otro, aunque ya no estés allí. Es entregarle tu claridad a alguien que en su momento no quiso, o no pudo escucharla. Y en ese intento de ser comprendido, muchas veces se pierde la fuerza que tanto costó recuperar, porque quien intenta justificar su decisión ante quien no la respetó, acaba por debilitar su propio proceso. Hay despedidas que no necesitan palabras,
No porque falte qué decir, sino porque decirlo no cambia nada. Porque todo lo que se debía comunicar ya fue dicho, con gestos, con presencias, con silencios. Porque todo lo que se debía escuchar ya fue ignorado. Y porque al final, lo más honesto no es intentar que el otro entienda, sino respetar que ya no tienes nada más que explicar. Resistir la tentación de justificarte no es una actitud de orgullo, es un acto de madurez. Es haber entendido que tu proceso es válido aunque el otro no lo apruebe, que tu dolor fue real aunque el otro nunca lo reconozca, que tu decisión tiene peso aunque nadie más entienda su dimensión, porque la dignidad no se negocia en un intercambio de argumentos, se sostiene en el silencio firme de quien ya no necesita ser creído para saber que está en lo cierto. No hablas porque no puedes, no hablas porque ya no hace falta. Esas son las razones profundas del silencio. No estás bloqueado emocionalmente, no estás huyendo, estás eligiendo el camino más difícil y a la vez más noble, el de mantenerte en paz, aunque te malinterpreten. El de caminar hacia adelante sin el peso de tener que convencer a nadie de tu verdad. El de permitir que el otro piense lo que quiera mientras tú haces lo que sabes que debes hacer. El estoico entiende que no siempre hay un cierre narrativo perfecto, que no todos los ciclos se cierran con diálogos lúcidos, con conversaciones largas, con comprensión mutua. A veces el final es abrupto, a veces es unilateral, a veces simplemente ocurre sin un gran discurso, y eso no lo hace menos válido. Al contrario, muchas veces es la única forma posible de preservar la integridad. Cuando sientes el impulso de explicar, observa desde dónde nace. ¿Quieres que el otro entienda? ¿O quieres que el otro apruebe? ¿Quieres compartir tu proceso? ¿O quieres convencer al otro de que mereces respeto? Porque si es lo primero, tal vez no haga falta hablar. Y si es lo segundo, entonces el silencio es aún más necesario. Porque si tu dignidad depende de la comprensión ajena, sigues atado emocionalmente. Sigues dentro de una historia que ya no tiene sentido para ti. Además, explicar implica exponerse, abrir el corazón a quien ya no lo cuida, mostrar tu fragilidad ante alguien que quizás no sabe, no quiere, sostenerla. Y esa exposición, si no hay verdadera reciprocidad emocional, termina siendo una repetición del mismo ciclo que te llevó a alejarte. Una vez más, estás esperando que el otro te legitime. Una vez más estás buscando fuera lo que solo puede consolidarse dentro. El silencio, en cambio, es una forma de honrarte, no como castigo para el otro, sino como protección para ti, no como mecanismo de manipulación, sino como refugio de claridad. Es decirle al mundo, y sobre todo a ti mismo, que ya no necesitas dialogar para validar tu camino, que tu paz vale más que cualquier argumento, que tu tiempo y tu energía ya no están disponibles para defender lo evidente. A menudo quien pide explicaciones no está dispuesto a escuchar. Solo quiere ganar una discusión, reafirmar su versión, salirse con la suya. Y tú, al no responder, le niegas eso sin necesidad de pelear. Porque la mayor contundencia no siempre está en la palabra. A veces está en la ausencia de ella. Porque cuando alguien espera una reacción y no la obtiene, lo obligas, sin violencia, a enfrentarse consigo mismo. Y tal vez eso sea lo más poderoso del silencio, que no busca cambiar al otro, pero lo enfrenta con su propio vacío. No pretende educar, pero enseña. No busca castigar, pero pone límites. No dice nada, pero dice todo. Porque quien no necesita hablar ha llegado a un lugar interior donde ya no negocia lo esencial. Resistir la tentación de explicar también es confiar en el tiempo, en que lo que no se entendió hoy tal vez se entienda mañana. No porque tú lo señales, sino porque la vida tiene su propia forma de mostrar. Y si el otro no lo ve jamás, tampoco es tu tarea enseñarlo. Ya no, porque tu camino ya no pasa por ahí, y porque tu responsabilidad ya no es iluminar la oscuridad ajena, sino proteger tu propia luz. No es fácil. Habrá días en los que querrás escribir un mensaje, redactar una carta, llamar y decir lo que te quedó pendiente. Pero si respiras, si te das unos minutos, si vuelves a ese lugar dentro de ti,
donde todo está en calma, verás que lo que parecía urgente era apenas un ruido mental, una necesidad transitoria, un impulso que se desvanece cuando recuerdas quién eres y lo que has construido en silencio. Tu historia no necesita ser comprendida por quien no la supo cuidar. Tu decisión no necesita ser aprobada por quien no supo valorarla. Tu camino no necesita ser explicado para que tenga sentido, porque el sentido está en ti. Y quien ha llegado a ese nivel de comprensión ya no busca convencer, solo avanzar. Así el silencio se convierte en tu última palabra. Una palabra que no se pronuncia pero que resuena, que no se escribe pero que marca, que no busca eco pero que deja huella. Y en esa huella, aunque invisible para muchos, está tu nueva fuerza, la de quien supo callar no por debilidad, sino por sabiduría, la de quien eligió no explicar, porque entendió que su paz no necesita traducción. El reencuentro con tu propósito. Hay un instante silencioso pero determinante, en que algo dentro de ti se reorganiza. No lo anuncias, no lo celebras en voz alta, pero lo sientes. Es una reorientación interna, un ajuste sutil, como si el alma, después de haber estado demasiado tiempo orbitando alrededor de una presencia ajena, recordara finalmente su centro. Ese momento marca el comienzo de un reencuentro profundo con tu propósito. No un propósito como meta externa impuesta ni como ideal vacío, sino como vocación íntima, esa voz interior que nunca se extinguió, aunque por un tiempo la hayas silenciado para priorizar vínculos que hoy reconoces como desvíos. Cuando te desvinculas de quien no supo verte, también te liberas del esfuerzo constante de explicar tu valor, de rogar por reciprocidad emocional, de adaptarte a realidades que minaban tu esencia. Y en esa desvinculación, lo que primero parece pérdida, el amor no correspondido, la relación que se apaga, la desconexión, pronto se revela como ganancia. Recuperas energía. Energía emocional, mental y espiritual. Energía que antes se fugaba en conversaciones innecesarias, en preocupaciones inútiles, en estados de ansiedad que giraban en torno a alguien que no sumaba pero consumía. Ahora ese caudal retorna a ti, no para que lo inviertas en una nueva persona, sino en lo que verdaderamente importa, tu propósito. El estoico comprende que la vida no se trata de encajar en los afectos ajenos, sino de afinar su alma a la altura de la virtud. Y la virtud en este contexto no es una conducta impuesta por la moral social, sino una dirección interna, un alineamiento entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando el ruido emocional cesa, cuando ya no estás atrapado en la montaña rusa de los afectos dependientes, la virtud puede volver al centro. Vuelve a haber espacio para pensar con claridad, para sentir con autenticidad, para actuar con coherencia. Allí donde antes había ansiedad por respuestas ajenas, ahora hay dirección. Antes te preguntabas qué pensaba el otro, si te extrañaba, si volvería, si lo habías perdido. Vivías en una especie de exilio emocional de ti mismo, buscando certezas fuera, como si tu bienestar dependiera de la validación externa. Pero al recuperar tu propósito, esas preguntas se desvanecen. No porque ya no duela, la memoria afectiva aún respira en los silencios, sino porque sabes que hay algo más importante, tu misión de vida. Y esa misión no admite distracciones prolongadas. El alma que ha probado el sabor de la claridad ya no se conforma con vínculos confusos. Volver a tu propósito no es una huida del amor, sino un retorno al amor más alto, el amor a la verdad, a la creación, al servicio, a tu don único. Es ese tipo de amor que no depende del otro, sino que se derrama sobre el mundo cuando tú estás alineado con lo que viniste a ofrecer. Es ahí donde el estoico florece, cuando convierte el dolor en compostaje para la virtud, cuando deja de vivir como reflejo de los demás y se vuelve autor de sí mismo. Recuperar ese eje implica un tipo de silencio nuevo. Ya no es el silencio del que calla para protegerse, sino el del que ha elegido escuchar otra frecuencia, la frecuencia de su alma. Descubres que al estar solo también estás en compañía de esa voz interior que siempre supo hacia dónde ir,
pero que tú habías relegado por miedo a quedarte sin amor, sin afecto, sin presencia. Ahora, sin esas interferencias, puedes volver a escucharla con nitidez. Y es entonces cuando cambian tus preguntas. Ya no te preguntas, ¿por qué me dejó?, sino, ¿qué necesito crear? Ya no vives atrapado en recuerdos de lo que no fue, sino inspirado por lo que aún puede ser. Te vuelves generador, no dependiente. Protagonista, no satélite. Tu brújula emocional deja de girar al ritmo de la validación ajena y se alinea con la constelación de tu vocación. Ese reencuentro es a la vez luminoso y sobrio. Luminoso porque te ilumina desde dentro, te ordena, te serena. Sobrio porque no necesita aplausos. No es euforia ni entusiasmo desbordado. Es una certeza tranquila como la del río que encuentra nuevamente su cauce y ya no necesita correr sino simplemente fluir. Pero no es inmediato. Hay un tránsito. En medio del desprendimiento afectivo, la mente todavía intenta retener. Todavía busca explicaciones, consuelo, certezas. Y es allí donde se pone a prueba tu disciplina emocional. Porque volver a tu propósito no es una inspiración romántica, sino una práctica constante. Es elegir cada día no girar en torno a ausencias, sino en torno a posibilidades. Es darte cuenta de que tu energía vale más de lo que creías y que ponerla al servicio de lo esencial es el mayor acto de fidelidad hacia ti mismo. Este reencuentro se manifiesta en pequeñas acciones, en volver a leer aquello que alimenta tu espíritu, en retomar proyectos que habías dejado de lado, en decir que no a lo que desvía, en rodearte de personas que no te consumen, sino que te expanden, en cuidar tu cuerpo, tu descanso, tu pensamiento, en recuperar la sensación de que el tiempo es tuyo y que puedes usarlo no para complacer, sino para crear. Y en esa creación, recuperar una forma de alegría que no depende de nadie. Es curioso, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuánto habíamos descuidado nuestro propósito hasta que dejamos de perseguir al otro. Hasta que la ausencia ajena se convierte en presencia propia. Hasta que comprendemos que no era amor lo que sosteníamos, sino apego. Que no era vínculo lo que habitábamos, sino costumbre. Y que ahora, sin todo eso, tenemos la oportunidad única de reconectar con lo que siempre estuvo esperando, el llamado de nuestra vocación más profunda. Marco Aurelio escribió: «Haz cada cosa como si fuera lo último que vas a hacer en la vida». Esa frase, cuando se comprende desde el alma, actúa como un despertador. ¿Cuánto tiempo más vas a posponer tu llamado por sostener una relación que ya se rompió por dentro? ¿Cuántos días más vas a vivir esperando un mensaje en lugar de escribir tu mensaje al mundo? ¿Cuánto más vas a negociar tu energía con lo que no construye, no respeta, no te honra? Volver al propósito no es despreciar el amor humano. Al contrario, es elevarlo, porque solo quien está alineado con su vocación puede ofrecer amor sin dependencia, sin expectativas destructivas, sin juegos emocionales. Solo quien se ha reencontrado consigo puede compartir sin perderse, amar sin anularse, estar sin exigencias. Y si el otro, el que quedó atrás, alguna vez regresa, lo hará encontrando a una persona distinta. No porque hayas cambiado para demostrar algo, sino porque has recordado quién eres sin necesidad de agradar. Y entonces ya no estarás disponible para vínculos que no respeten tu propósito. Porque ahora sabes que amar no es entregarse sin límites, sino compartir desde la plenitud. Este es quizás uno de los mayores logros del proceso estoico: transformar el dolor de una ausencia en la fuerza de una vocación. Usar el vacío no como excusa para el resentimiento, sino como espacio fértil para el crecimiento. Recordar que no estás aquí para ser comprendido por todos, sino para cumplir tu llamado. Que no viniste a esta vida para llenar vacíos ajenos, sino para expandir tu propia luz. Así, en silencio, sin dramatismo, sin revancha, vuelves a ti. Y al hacerlo todo cambia. No el mundo, no los otros, no el pasado. Cambia tu eje. Y eso es suficiente para que tu vida empiece a girar en la dirección correcta.
no hacia atrás, no hacia el otro, sino hacia ti, hacia tu propósito, hacia tu verdad. La independencia emocional no negociable. Hay una etapa del camino, silenciosa, desapercibida para muchos, pero profundamente transformadora, en la que algo cambia para siempre. No hay una fecha, no hay una ceremonia, solo sucede. Un día, de manera casi imperceptible, te das cuenta de que tu bienestar ya no fluctúa con los gestos, silencios o validaciones de nadie. Que puedes atravesar la jornada sin preguntarte si te escribieron, si pensaron en ti, si todavía importas. Y no porque hayas endurecido el corazón, ni porque hayas dejado de amar, sino porque has comprendido que la paz no es algo que se mendiga, es algo que se cultiva. En ese instante, sin que tengas que proclamarlo, accedes a un estado que antes parecía inalcanzable: la independencia emocional. No se trata de volverse frío ni distante. Esa es una falsa caricatura de la madurez. La verdadera independencia emocional no implica cerrar el pecho, sino abrir los ojos. No es evitar el sentir, sino dejar de depender del sentir ajeno para sostener el propio. El sabio decía: Epicteto no evita que el mundo le toque, pero ha aprendido a no desmoronarse por lo que el mundo no puede darle. Es una forma refinada de libertad, no la que se grita, sino la que se encarna. Cuando ya no dependes del deseo ajeno, has vencido, porque el deseo en las relaciones desequilibradas ha sido históricamente el arma más sutil del poder emocional. Quien desea muchas veces se subordina. Quien necesita ser elegido muchas veces se traiciona. Pero cuando te elevas por encima de esa necesidad, cuando dejas de organizar tu día en función del otro, cuando ya no te preguntas ¿y si hoy vuelve?, sino ¿qué voy a construir hoy para mí?, entras en un terreno donde el alma respira sin interferencias. Y es en ese terreno donde se distingue al que ha despertado del que sigue enredado. El que ha despertado ya no responde con ansiedad ante la atención súbita, ni se derrumba ante el rechazo. No le afectan los juegos de acercamiento y retirada, porque ya no está dispuesto a jugar. No se toma como ofensa la distancia ni como gloria el contacto. Ha dejado de estar a merced del clima emocional del otro, no por indiferencia, sino por autocomprensión. Esto no quiere decir que no haya afecto, empatía o vínculo. El estoico no niega las emociones, las integra, pero las observa sin idolatrarlas. Las vive sin rendirse a ellas. Ama pero no se disuelve. Acompaña pero no se entrega al vacío. Escucha pero no se reconfigura para gustar. La independencia emocional no lo convierte en ermitaño, sino en arquitecto de sí mismo. Ya no espera que otro lo sostenga emocionalmente. Ha entendido que su centro no es un lugar compartido, sino una decisión íntima. Y esta decisión se manifiesta en actos concretos, en decir que no sin culpa, en retirarse de una conversación destructiva sin necesidad de explicaciones eternas, en no responder a una provocación, en no revisar obsesivamente un teléfono, en no darle más peso a una palabra hiriente que al valor que uno ya se reconoce. Cada una de esas acciones es una confirmación silenciosa de que ya no vives según el pulso emocional de otros. En este punto del camino, algo también cambia en tu percepción del amor. Dejas de verlo como un espacio de carencia a llenar y comienzas a verlo como un espacio de expansión desde lo que ya eres. No se trata de buscar quien te salve, sino de compartir el viaje con alguien que no reste, que no robe luz, que no apague tu voz. El amor se vuelve un acto de abundancia, no una estrategia para escapar del vacío. La paz que nace de esta independencia es diferente a cualquier otra. No es la paz efímera del que recibe atención hoy pero la teme perder mañana. No es la paz tensa del que se adapta para no ser rechazado. Es la paz estable del que se tiene a sí mismo, del que puede disfrutar de una compañía sin quedar atrapado en ella, del que puede aceptar un adiós sin derrumbarse, del que sabe que su valor no se negocia. Y quizás lo más bello de todo es que esta forma de estar en el mundo no necesita ser explicada. La verdadera independencia emocional no se declara, se vive.
No es un lema que se repite, es una forma de caminar, de elegir con quién sí, con quién no, de poner límites sin resentimiento, de no rogar, no exigir, no suplicar, de no responder desde la herida, sino desde la integridad. Es natural que antes de llegar aquí hayas pasado por momentos de dependencia profunda. Todos en algún punto hemos confundido amor con necesidad. Todos hemos sentido esa ansiedad de ser elegidos, esa urgencia de ser vistos. Pero llega el momento cuando el alma ha madurado lo suficiente, en que entiendes que ningún otro ser humano puede darte lo que solo tú puedes construir dentro, que ninguna palabra ajena tiene el poder de cambiar la verdad que tú ya sabes sobre ti. Y desde ahí, desde ese saber silencioso, se transforma todo. Las relaciones ya no se basan en la expectativa, sino en el intercambio genuino. Ya no buscas que te llenen, sino que te acompañen. Ya no reaccionas con drama, sino que eliges desde la serenidad. Ya no te desbordas por el miedo al abandono, porque sabes que nunca más te abandonarás a ti mismo. Hay una escena recurrente que se repite en muchas vidas, alguien que regresa, que toca la puerta después de haber ignorado tu valor, que lanza una frase, un gesto, una mirada esperando que tú caigas de nuevo en el hechizo. Antes habrías corrido, ahora simplemente respiras, miras con claridad, agradeces el aprendizaje y eliges no entrar, porque sabes que tu paz no se negocia por una caricia tardía, porque sabes que tu amor propio vale más que cualquier nostalgia compartida, porque ya no necesitas demostrar nada. Has vencido. No hay mayor victoria que esta: estar bien contigo, sin adornos, sin testigos, sin depender de si te buscan o no. No es resignación, es madurez. Es haber entendido que no todos deben quedarse y que incluso quienes se van cumplen su función: mostrarte cuánto te habías olvidado de ti, cuánto habías pospuesto tu centro, cuánto habías diluido tu claridad por miedo a no ser amado. Ahora ese miedo ya no manda. Ahora manda tu serenidad, tu vocación, tu proyecto de vida, tu amor por lo esencial. Y desde ahí, desde esa raíz, todo lo demás cobra sentido. Puedes volver a mirar el mundo sin necesidad de aprobación. Puedes volver a entregarte sin perderte. Puedes volver a vincularte sin arrastrarte. Has comprendido finalmente que el deseo ajeno es circunstancial, que a veces coincide con el tuyo y a veces no, pero que eso no te define, que no eres menos valioso porque alguien no supo verte ni más valioso porque alguien te elogie, que no necesitas ser amado para sentirte digno, porque ya te elegiste, ya te amaste, ya te construiste. Y eso, querido lector, ya no lo puede quitar nadie. Desaparecer fue el principio, no el final. La mayoría de las personas cree que el acto de desaparecer es una conclusión, un cierre, una última página que se arranca con gesto firme y se deja atrás sin mirar. Pero para quien ha comprendido el viaje estoico, desaparecer no es clausura sino umbral. No es una forma de acabar algo sino el comienzo silencioso de una narrativa nueva, profunda, propia. Cuando te alejaste, no fue para cerrar con otro. Fue sin saberlo del todo para abrir contigo. Hay un punto invisible en la vida emocional en el que dejar de estar no es un acto de venganza ni una estrategia para causar impacto. Es una necesidad interna, una afirmación sin palabras de que tu historia merece atención y que no puedes seguir regalando capítulos a quien no supo leer siquiera la introducción. Ese momento, ese gesto de retirarte, no fue cobardía, fue valentía contenida. Fue un decir basta que no necesitaba volumen porque llevaba la fuerza de muchas decepciones acumuladas. Pero lo verdaderamente transformador no es irte. Lo transformador es lo que haces con esa ausencia. Porque desaparecer físicamente puede ser sencillo: cortar la comunicación, cerrar una puerta, bloquear un número. Lo difícil es lo que viene después, el silencio que se instala, la memoria, que insiste, la parte de ti que aún desea ser comprendida. Ahí empieza el verdadero trabajo. Ahí se revela el propósito de haberte ido.
No se trataba solo de irte del lugar equivocado, sino de regresar al lugar correcto tú mismo. Durante un tiempo quizás hayas querido que te extrañaran, que tu ausencia doliera, que tu falta causara preguntas, desorden, tal vez incluso remordimiento. Es comprensible, es humano. Pero llega un momento, tras el duelo, el análisis, el silencio, la reconstrucción, en que descubres que lo que realmente anhelabas no era que te echaran de menos, sino dejar de echarte de menos tú. Porque en el fondo el abandono más doloroso no fue el de otro sino el tuyo. Te habías dejado para estar con quien no estaba contigo. Te habías ignorado por complacer. Te habías callado por sostener. Y ahora finalmente estás volviendo. Ese regreso no es inmediato, es progresivo. Y no siempre es fácil. A veces hay recaídas. Días en los que parece que el vacío gana. Momentos en los que uno duda si hizo lo correcto, pero en medio de esas sombras hay algo que empieza a encenderse. Una certeza íntima: estás en el camino adecuado, porque por primera vez en mucho tiempo no vives girando en torno al juicio del otro, no estás negociando cada emoción, no estás esperando ser visto, estás construyendo desde dentro, y eso no se ve al principio, pero se siente, en cómo respiras, en cómo duermes, en cómo ya no necesitas justificarte ante nadie para validar tus decisiones. El viaje estoico no es una travesía seca ni solitaria, es una forma de volver a lo esencial. No se trata de endurecer el corazón, sino de limpiarlo de dependencias. No es una ruta para olvidar al otro a toda costa, sino para recordar quién eres tú, cuando no estás tratando de ser lo que otro espera. Es un camino hacia la verdad interior, no hacia la indiferencia. Porque el olvido impuesto es otra forma de prisión. Pero el recuerdo consciente de uno mismo es libertad. Y en ese reencuentro contigo algo importante ocurre: cambias de eje. Ya no quieres demostrar nada. Ya no esperas explicaciones, ni recompensas emocionales, ni reencuentros mágicos. Descubres que lo único que vale la pena construir es lo que nace desde tu centro, desde tu paz, desde tu autenticidad. Lo demás es accesorio. La ausencia entonces deja de ser un castigo. Se convierte en fertilidad. No porque ahora se den cuenta de lo que perdieron, sino porque tú te estás dando cuenta de lo que habías descuidado. Tus proyectos, tus pasiones, tu capacidad de estar contigo mismo sin huir, tu sentido del tiempo, tu valor, tu voz. Todo eso estaba ahí esperando que dejaras de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Y cuando lo haces, el mundo no cambia de golpe, pero tu mirada sí. Y al cambiar tu mirada cambian tus elecciones. Comienzas a seleccionar mejor en quién inviertes tu energía. No desde la desconfianza, sino desde la conciencia. Ya no necesitas entrar en dinámicas donde el amor se mendiga. Ya no te conformas con ser mitad de nada. Ahora eliges vínculos donde puedes ser entero, incluso si eso significa estar solo por un tiempo. Porque ya no te asusta la soledad. Lo que te asusta es volver a traicionarte. Así un día, casi sin darte cuenta, dejas de esperar mensajes, dejas de revisar redes, dejas de repasar escenas del pasado. No porque las hayas reprimido, sino porque has comenzado a llenar tu presente con algo más valioso: vida real. Proyectos que te ilusionan, caminatas que no necesitan compañía para disfrutarse, lecturas que te nutren, silencios que ya no duelen, risas que nacen sin necesidad de permiso. Has vuelto a habitarte, y eso, aunque no tenga aplausos, es una forma de gloria íntima. Quizá desde fuera nadie lo note. Tal vez los demás sigan creyendo que simplemente te fuiste, que dejaste de responder, que desapareciste. Pero tú sabes que lo que hiciste fue otra cosa. No huiste, te rescataste, no cortaste sin más. Reconstruiste, no te volviste duro, te volviste real. Y ahora, esa versión de ti que ha emergido no busca ser celebrada, busca ser vivida, en calma, en profundidad, en coherencia. Marco Aurelio, en su sabiduría serena, decía:
El alma se fortalece cuando deja de pelear batallas que no le corresponden. Y eso es lo que hiciste. Dejaste de luchar por explicarte, por convencer, por ser elegido. Dejaste de invertir en territorios emocionales hostiles y empezaste a cultivar un terreno propio, uno donde tu dignidad no depende de cómo te miran, sino de cómo te sostienes. Por eso, cuando otros te pregunten por qué te fuiste, tal vez no encuentres palabras exactas. Y no hace falta, porque la respuesta no está en lo que dejaste atrás, sino en lo que estás creando ahora. Porque la historia que importaba no era la que compartías con quien no te entendía. La historia que realmente importa es la que empezaste a escribir contigo, la que empezó cuando por fin desapareciste, no para perderte, sino para encontrarte. Y ese hallazgo silencioso pero radical es lo que convierte tu ausencia en nacimiento. Lo que otros vieron como final, tú lo viviste como génesis. Ya no estás esperando que vuelva nadie. Ya no estás esperando que todo encaje, porque has descubierto que lo único que necesita encajar eres tú contigo. Entonces desapareciste, sí, pero no para irte del mundo. Desapareciste del ruido, del desorden emocional, del reflejo ajeno de las dudas constantes. Y en ese acto sutil empezó lo que verdaderamente cuenta tu camino consciente, tu libertad no negociable, tu vida propia. Y en ese camino no hay final, solo presencia, solo tú, solo ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es un mérito menor. En un mundo que constantemente exige rapidez, distracción y ruido, detenerse a escuchar con el corazón abierto. Un mensaje profundo, sereno y transformador es ya un acto de valentía. Significa que estás en un momento de tu vida donde las respuestas fáciles ya no bastan, donde las máscaras dejaron de tener sentido y donde tu alma pide algo más: claridad, propósito, autenticidad. Este recorrido no ha sido una lección, sino un espejo. Y si algo de lo que has escuchado resonó en ti, si en algún punto sentiste que hablábamos de tus silencios, de tus dudas, de tus pasos dados o aún pendientes, entonces esta conversación ha cumplido su propósito, porque no estás solo y porque en realidad no desapareciste para cerrar una historia, sino para empezar a escribir la tuya con más verdad. A lo largo de este camino estoico que hemos trazado juntos, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, hemos reflexionado sobre el valor de la distancia, el poder del silencio, la importancia de no volver donde ya no se es uno mismo y la dignidad profunda que nace cuando decides dejar de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Gracias por confiar en tu propio proceso. Gracias por no abandonar cuando el ruido del mundo te pedía que gritaras. Gracias por escuchar en calma, por observar sin reaccionar, por construir sin aplausos. Gracias por elegirte aunque eso haya significado incomodar a otros. Ese es el acto más valiente que puede hacer un ser humano: dejar de mendigar pertenencia para empezar a habitarse de verdad. Ahora bien, si esta experiencia ha tocado algo en ti, una emoción, una certeza, un nuevo comienzo, te invito a compartirla, no para volverte maestro de nadie, sino para sembrar reflexión en quienes aún viven atrapados en dinámicas que apagan su luz. Suscríbete si deseas seguir profundizando en este tipo de contenido que no entretiene sino transforma. Y si sientes que alguien a quien quieres está preparado para escuchar esto, compártelo. A veces una sola frase a tiempo puede cambiar una vida. Déjame tus pensamientos en los comentarios, no con la urgencia de ser visto, sino con la generosidad de aportar. Este espacio no es una tribuna, es una comunidad silenciosa de buscadores, de personas que, como tú, han entendido que el crecimiento no grita, se vive. Y recuerda, el camino estoico no exige perfección, exige coherencia. No te pide que no caigas, sino que no te traiciones. No te exige dureza, sino lucidez. No desaparezcas para castigar. Desaparece para reencontrarte. Y una vez que te hayas reencontrado, no vuelvas a perderte por nadie. Gracias por estar.
Gracias por quedarte. Y sobre todo, gracias por elegirte. Aquí comienza lo verdaderamente importante. Aquí comienza tu nuevo capítulo.